tapete el tema de la educación, porque indudablemente existe un eje que es formación, educación, empleabilidad, generación de trabajo, y eso es lo que nos va a permitir construir la infraestructura que el país necesita en tiempo y forma. Así que el comité académico de la Cámara Argentina de la Construcción, que es quien organiza esta convención, que está presidido por el ingeniero Julio Paulini, ha organizado toda esta mañana, que creo que nos ha nutrido y nos ha hecho ver de forma distinta y novedosa el mundo que se nos viene. Y ahora tengo el honor de coordinar este panel que tiene distintos puntos o ángulos desde el Poder Ejecutivo a través del Ministro de Trabajo. Jorge, muchísimas gracias por estar acá. A Mercedes Miguel del Ministerio de Educación. Muchas gracias, Mercedes. A Jaime Molina Ulloa, que es de la Federación Interamericana de la Construcción, fue presidente de la Federación, fue presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción y tiene bastante vinculación también con la Organización Internacional de Trabajo. A nuestro querido amigo secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, que en este ambiente no necesita ninguna presentación, y nuestro presidente, el ingeniero Gustavo Weiss. La idea sería hacerle una pregunta a cada uno y luego volver con una segunda pregunta. Y si me permiten, voy a empezar contigo, Jorge, preguntándote ¿cuál es la idea de formación profesional que lleva adelante tu ministerio? Cuando llegamos al Ministerio de Trabajo, una de las cosas que más nos llamó la atención o que nos preocupaba es que la orientación que se le daba a todas las tareas formativas, entendiendo estas las que van de aquellas personas que están transitando el sistema educativo en alguna de sus facetas, y después Mercedes lo va a poder desarrollar mucho más, pero también aquellos que no estaban dentro del sistema educativo, no estaban contempladas ni sus necesidades ni las necesidades del sector privado en relación a las capacidades, a la búsqueda de esas capacidades, a la búsqueda de los perfiles que eran necesarios para poder tener una chance de empleo, para poder cumplir con una propuesta de trabajo, de desarrollo de inversiones y demás. Y la verdad es que lo que nos propusimos, y estamos trabajando en conjunto con la CGT, con los sectores empresarios, es acercar la oferta y la demanda, teniendo en cuenta que en la Argentina, de los últimos años, el proceso educativo ha caído mucho en su calidad, y en esa caída en su calidad quizás ha descuidado los perfiles necesarios para los procesos productivos que nos tocan enfrentar hoy. Y en el ámbito de la construcción, más allá de que hay algunos oficios o algunas actividades que siguen perdurando, los cambios tecnológicos también han llegado, y siguen llegando, y van a seguir llegando mucho más. Y es por eso que tener programas de adecuación de esos perfiles, y entendiendo que cuando brindamos la capacitación, y el Ministerio tiene que pensarlo en todo el país, en cada uno de los sectores, y teniendo en cuenta principalmente aquellos sectores que tienen más vulnerabilidad, nuestro foco estaba orientado a asegurarles procesos formativos que les permitan dar ese salto de calidad productiva, que les permitan dar las herramientas necesarias que están siendo demandadas hoy en el mercado, para poder asegurar no solamente una efectiva incorporación al ámbito del trabajo, sino también darle perdurabilidad, darle un salto cualitativo en sus ingresos y darle la cobertura de seguridad social que le hace falta a muchos trabajadores en la Argentina que hoy están en la informalidad. ¿Y por qué lo creemos? Porque es a través de esas herramientas que le son propias al individuo a partir de los procesos formativos que no solo le damos mayor capacidad de acceso a un trabajo, sino también a muchos le cambiamos su trayectoria laboral por el resto de su vida. Déjenme contarles algunos ejemplos de esto. Muchos de los jóvenes que han pasado hoy por los cursos de capacitación, algunos los damos con la UOCRA y algunos los damos también con las distintas cámaras empresarias y demás, quizá venían de situaciones muy desfavorables, venían de situaciones socialmente muy vulneradas, y haber accedido a estos cursos de capacitación, y muchos de ellos
sin haber terminado su proceso educativo, les permitió cambiar su trayectoria laboral, porque les permitió incorporarse en empresas que le brindan un trabajo a partir de las reglas de un convenio, establecido también con la cobertura de seguridad social, con la cobertura de salud que les hace falta, y eso es apuntar al trabajo digno, al trabajo decente, que es parte de la política que lleva adelante este gobierno. Por eso nos esforzamos también, y déjenme pasarles el recado, sobre todas las cuestiones que tengan que ver con la erradicación del trabajo infantil, las cuestiones de trata, todo lo que tiene que ver con la empleabilidad de los jóvenes también, como contracara de esto que señalaba anteriormente. Este año vamos a hacer la 4ª conferencia sobre erradicación del trabajo infantil en la Argentina de manera tripartita, entre estados, trabajadores y por supuesto que el sector empresario. Bueno, esta es la forma del debate que queremos dar para el trabajo que viene, subir la calidad de ese debate. Y el tema de la formación profesional, el tema de la adquisición de conocimientos es un elemento central en ese sentido. Bueno, muchas gracias, Jorge. Vamos a seguir con Mercedes. Como les dije, Mercedes es secretaria de Innovación y Calidad Educativa del Ministerio de Educación. Mercedes, ¿qué rol le asigna en la educación del futuro a las carreras duras como las llamadas STEM, Ciencias, Tecnologías, Ingeniería y Matemáticas? Bien, bueno, primero gracias por la invitación y celebro enormemente que nuestro querido presidente sugiriera empezar a hablar de educación en todos los ámbitos, así no estamos tan solos en lo que hace a la formación de nuestros ciudadanos. Lo que se denomina STEM, que nace en la Comunidad Europea, ahora se le agregó una A, es Ciencia, Tecnología, Matemática e Ingeniería, y la A de Arte, Creatividad y todo lo que tiene que ver con la innovación. Nosotros claramente consideramos que eso es un valor agregado para lo que hace a la formación de los jóvenes. Hoy la Argentina está mirando con mucha profundidad la escuela secundaria, que es el último tramo de la educación obligatoria en nuestro país, que va desde los 4 años hasta los 18. Estamos ahora impulsando una ley para que empiece a ser a partir de los 3 años, pero el último tramo es donde tenemos un severo problema, que es que solamente 5 de cada 10 estudiantes logra terminar la escuela secundaria, que nuestras tasas de abandono y de deserción, tanto en los bachilleratos como en la formación de la educación técnica, es elevadísima. Así que estamos poniendo todo nuestro foco, no solamente en revertir la tendencia del abandono de la escuela secundaria, sino, como mencionaba Jorge recién, en poder poner nuestra escuela secundaria de cara a los desafíos que va a tener el mundo. Y estas disciplinas que mencionabas recién son las disciplinas que en los próximos 20, 30 años van a ser las generadoras del conocimiento que se necesita no solamente en la Argentina, sino en la región y en el mundo. Y por suerte, las nuevas tecnologías nos permiten estar mucho más comunicados. La globalización nos invita a ser parte de un mundo que nuestro presidente nos pide con mucha convicción, que Argentina tiene que volver a estar presente de manera activa en un mundo que se desarrolla, y no hay ninguna duda, al menos nosotros desde nuestra gestión y especialmente el equipo de educación encabezado por el ministro Alejandro Finocchiaro, que la política pública educativa es la que va a traccionar hacia el desarrollo social, desarrollo humano, productivo y económico del país. Así que las ciencias duras son sin duda un área de vacancia, no solamente en las universidades, en las escuelas. Tenemos 3,5 millones de estudiantes en el total del sistema educativo en el nivel secundario. Solamente 1,5 millones están en las escuelas técnicas, y el nivel de deserción y abandono de la escuela técnica es elevadísimo, con lo cual tenemos que hacer un trabajo muy fuerte de ver, lo estamos haciendo en este momento, ¿cuál es el motivo que provoca este abandono? Por un lado, tiene que ver con la atracción por parte del mercado laboral de jóvenes muy capacitados a pegar el salto y empezar a vivir una vida productiva. Y por otro lado, una dimensión muy importante es que los jóvenes no la están pasando bien en la escuela secundaria. No están entusiasmados, no están motivados, sienten que eso que están aprendiendo no es significativo para su vida. Y entonces parte de la transformación que estamos analizando hace 15 meses con todas las provincias en la Escuela Secundaria 2030 Federal es traccionar de disciplinas descontextualizadas hacia proyectos que tengan más de una asignatura y que sean proyectos que se puedan trabajar en la comunidad
resolviendo problemas reales y que los jóvenes pongan en práctica el saber que están adquiriendo. Porque lo que va a ser prioritario, no solamente para terminar con la inequidad social que genera hoy la escuela secundaria, el hecho de que 5 de cada 10 jóvenes no terminen la escuela secundaria nos está garantizando incrementar la pobreza estructural. Para salir de esa lógica estamos trabajando en generar una escuela secundaria que les dé saberes y que genere conocimiento, que va a ser el bien más preciado en los próximos años. Bueno, muchísimas gracias, Mercedes. Gracias. Gerardo, la próxima pregunta es para... Sabemos que UOCRA tiene al desarrollo integral en formación profesional como uno de los ejes de su acción sindical. ¿Cómo ha diseñado la gestión y las metas alcanzadas por el sindicato en esta materia? Sí, gracias a todos, gracias por la invitación. Creo que este panel de gente que conoce y tiene experiencia y responsabilidad para llevar adelante desde el diálogo social y el diálogo tripartito la oportunidad de resolver este flagelo, el flagelo de provocar una transformación de la educación atendiendo las necesidades de la cultura del trabajo y las posibilidades de tener previsibilidad. Y en esto me parece fundamental el papel del Estado, el papel que juega, digamos, como orientador, como facilitador, para darnos la posibilidad a todos los sectores que podamos tener una mesa a fin de lograr concordancia, pero no solamente en el debate literario, sino concordancias que estén orientadas a resolver estos problemas que estamos mencionando. Para el movimiento sindical, más allá de UOCRA, aquí y en cualquier parte del mundo, porque forma parte un poco de la agenda que estamos debatiendo en el Consejo de Administración de la OIT y en el grupo de trabajadores, es que debe ser una política de Estado sindical. Es decir, el movimiento sindical tiene que ser un sindicalismo moderno, un sindicalismo en condiciones de no solamente resolver los derechos profesionales de aquel que tiene la oportunidad de trabajar en el lugar de trabajo, sino tiene que tener una mirada estratégica asumiendo la dinámica de los cambios y de todas las situaciones que se generan en el mundo, en este proceso, muy bien dicho aquí, de la globalización. El tema hay que salir a navegar en la globalización, el tema es si lo hacemos, digamos, en una canoa o en un transatlántico de última generación. Por lo tanto, la educación y el hecho de que los trabajadores tengamos herramientas actualizadas, modernas, para convocar a nuestros afiliados y darle la posibilidad de reentrenarlo laboralmente, pero también invitar a su familia, es decir, preocupándonos, diciendo qué es lo que se viene, hacia dónde estamos yendo. Por eso necesitamos un sindicalismo inteligente que tenga la capacidad de decirle, ¿por qué no trae a tu hijo o a tu hija? Porque nosotros estamos teniendo esta información sobre este desarrollo geopolítico productivo o social, y por lo tanto estas carreras que a lo mejor, o estas actividades, o estas profesiones que se te venían dando, van a quedar en desuso. Es decir, esto es el tema, es decir, la información controla la acción, por eso necesitamos sindicalismo que tengan modernidad, que tengan una relación vinculante más allá de lo sindical con respecto a esa responsabilidad social que debemos asumir, tener una interacción con los distintos sectores, con el sector educativo, el sector empresario, con el sector de la investigación, con el gobierno que debe habilitar, y esto lo venimos hablando con el ministro de Trabajo cuando estuvimos en Holanda, tuvimos la oportunidad de recorrer distintos ámbitos de espacios que tienen institucionalmente constituido, por ejemplo, en Europa y particularmente en Holanda, donde justamente el diálogo tripartito, ¿no es cierto?, un diálogo tripartito, pero sin que sea conducido por el Estado, en este caso de lo que era Alemania, ¿no? Era independiente el cientista que estaba al frente de ese órgano de debate interactivo o debate social que cumplían casi como 50 años, me parece, en aquel momento, y donde decían, al principio teníamos huelga, teníamos conflicto, la situación era complicada, pero después, en el transcurso del tiempo, nos fuimos dando la oportunidad de la confianza. Es decir, cada uno lleva a la mesa
los problemas con vehemencia, con posición, con criterio, pero todos nos toleramos, pero existe la confianza como, digamos, tren director, como cremallera del diálogo. Y eso nos permite a veces avanzar, a veces tener conflicto, pero todo de una manera sustentable. Creo que está en la órbita y en la idea del Ministerio de Trabajo, porque lo veníamos conversando, que esto era el camino que teníamos que trazar, teniendo en cuenta la experiencia que se daba en Europa, y en ese diálogo tripartito, en ese diálogo social promovido de la OIT, ayudado, asistido por la OIT como experiencia internacional, creo que es el camino que tenemos que tomar en Argentina. Esa es la experiencia, digamos, para no extenderme mucho en lo micro de lo que hacemos en nuestra organización sindical, en la UOCRA, una actividad de mano de obra intensiva, donde la precariedad laboral está ahí al límite, donde existen problemas que ustedes conocen de distintas características, pero creo que no podemos perder el horizonte de ser un sindicalismo y una relación con la Cámara Empresaria o con los empresarios que sea sustentable y que trate de tener en cuenta la importancia que es la capacitación y la formación continua y ser sustentable en el diseño de la formación para tener perfiles, como decía recién el ministro de Trabajo, que estén orientados a recalificar la capacidad profesional del trabajador. Por lo tanto, eso lo hicimos y lo pusimos en evidencia. Cuando vino en la década del 90 las privatizaciones y todo lo demás, ¿qué hicimos? Nos reunimos con Telecom y no quiero pasar aviso publicitario, ¿no? Y con otras empresas internacionales, y le dijimos, no traigan españoles, no traigan franceses, traigan capacitadores. Nosotros estamos creando una fundación de educación y capacitación profesional. Y capaciten a nuestros capacitadores. Y así fuimos armando los cursos. Y así se puso a hacer el tendido de la red digital con fibra óptica, y así se pudieron hacer una cierta cantidad de reconversiones estructurales a partir de la capacidad profesional de los trabajadores constructores. Somos muy inteligentes. Es más, hay una experiencia, y la corto, muy particular, ¿no?, con Canadá, donde en Alberta, que es una zona en el norte de Canadá, se trabaja a 30 grados bajo cero, se necesitaban soldadores de alta presión. Y no había soldadores que quisieran ir a trabajar en Alberta, en Canadá. Entonces, a través de la OIT hicimos un convenio con los caldereros de Canadá y con los sindicatos, digamos, de construcción de Canadá, y mandamos 250 soldadores de Argentina que fueron capacitados especialmente por la característica del trabajo que tenían que hacer. Tenían que trabajar a 30 grados bajo cero. Es así de que el estudio que habían hecho los caldereros canadienses, que el perfil y la capacidad intelectual, de inteligencia, digamos, de genialidad que tenía el trabajador argentino con respecto a América Latina, y lo digo con mucho respeto, estaba, digamos, en un valor superior. Es decir, la destreza del trabajador argentino es muy reconocida a nivel internacional. Y bueno, fueron una experiencia novedosa, una experiencia donde los trabajadores ganaron muy bien, estaban comprendidos desde el vamos cuando viajaron a Canadá con todas las condiciones. Es decir, ese es el camino, yo creo, y de esto estamos hablando. Por eso quiero felicitar a esta convención que nos da la oportunidad de trasladar estas experiencias que son realidades y que también que nos ayuden a que podamos mejorar, porque siempre hay cosas que perfeccionar y resolver, pero creo que sobre el diálogo social y el diálogo tripartito vamos a encontrar la fórmula para resolver estos problemas. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Después vamos a volver con una ronda más y no tenés por qué no extenderte. Jaime, la pregunta para ti es, ¿cómo es la experiencia en Costa Rica y en otros países a través de tu vivencia en la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción? Y quisiéramos que en esta primera parte nos cuentes al respecto. Muy bien. Muy buenas tardes. Para mí es un honor, de verdad, que me hayan invitado a este diálogo. Buenas tardes a mis compañeros de mesa, colegas. En realidad, cuando hablamos de educación e innovación, se requieren varios fundamentos para hablar entre ingenieros. El primero es que no hay innovación si no hay educación. La educación es fundamental y en nuestro sector lo hemos visto
como un empleador de gente con menos educación. Y eso hay que darle un giro. Nuestro sector debe ser un sector capacitado, un sector que la innovación en sistemas constructivos, en formas de hacer las cosas, no tiene que ser siempre las mismas. Eso nos lleva a buscar diferentes sendas en lograr el propósito final de la innovación, que es generar el bienestar de todas las personas. En Costa Rica hemos tenido una historia de muchos años. En Costa Rica la educación es obligatoria, gratuita, desde 1869. Y eso ha hecho que el país logre tener un buen nivel de educación, pero la verdad es que en los últimos tiempos se ha mantenido estático. Se necesita un cambio, porque sin ese cambio no podemos lograr más y mejores resultados. En Latinoamérica tenemos 3 personas viviendo en pobreza, de 10. Y eso no es muy diferente de país a país, es un promedio. Y esas personas tenemos que educarlas para que salgan de esa condición. Datos nuestros dicen que una persona con 15 años de escolaridad tiende a ser nula su posibilidad de ser pobre. Y es evidente. Eso nos permite tener la base en donde necesitamos nosotros educar. Porque la educación hay que darle una prospección. Hay que estar de acuerdo en los sectores, qué es lo que ocupamos, cuál gente ocupamos educada, en qué áreas. No se trata de solo educar y per se no. Hay que buscar, y ahí tiene que haber un trabajo muy cercano entre el sector empresarial, entre el sector educación, el Estado, y entre el sector laboral. Pero también hay que acordarse de que la gente que ya está trabajando, los adultos, hay que renovar esas bases de educación, porque tampoco estático no es. Y hoy en día la economía es tan dinámica que las cosas cambian muy rápido. Y recuerden que nuestro sector construcción es transversal a todas las actividades. Estamos de primeros en cualquier actividad que vayan a hacer, allí estamos de primeros. O construyendo una edificación, una carretera, una fábrica, lo que sea. Así que somos importantes en el desarrollo. Se genera mucho empleo en construcción. La actividad constructiva es responsable de una actividad económica que descarga en todos otros sectores de manera muy amplia. Así que en Costa Rica hemos tenido un poco de eso, hemos desfallecido un poco en los últimos tiempos, hay que retomar algunos temas, pero logramos insertar a buena parte de la población en los sistemas educativos. La escolaridad nuestra es de 97%, un segundo idioma es como un 60% de la gente. Y les voy a poner un ejemplo. Conocí una empresa, Smith & Nephew, es una empresa que produce implementos médicos, sustitución de caderas, hombros, etc. Y entré a la parte del cuarto limpio, que es la parte de producción. Habían 480 y tantas personas y pregunté, bueno, de aquí, ¿cuántos son extranjeros? 0. Bueno, ¿y cuál es el nivel de escolaridad? 85% de los que están aquí vienen de colegios secundarios con un 50% de inglés. 10% vienen de colegios técnicos, ambos grupos de sector de educación pública, y 5% ingenieros de muchas universidades que tenemos. En Costa Rica hay 57 universidades entre las públicas y privadas, y eso genera ese gran movimiento. Esas personas, si no hubieran tenido la educación, igual me refiero a construcción, y es una actividad que yo insisto, tenemos que estarla innovando, cambiando. Tenemos que dejar de usar muchas formas de construir para buscar otras mejores. Esa gente mejora su calidad de vida de una manera importante. Y no solo por los ingresos, que pueden ser mayores, es por la satisfacción de estar trabajando en un nivel mucho mayor de lo que se hubiera imaginado un costarricense promedio. Y ese es el valor de la educación, que lleva a la innovación, pero tiene que llevar a la satisfacción, al bienestar de la gente.
Ese punto lo vimos ayer en el Congreso de la Federación cuando se dieron los premios de responsabilidad social empresarial a una empresa chilena, una empresa brasileña, una empresa mexicana. Y el común denominador de cómo se logra esa innovación es enseñando. Y enseñando la educación formal, pero también la otra parte, que es la parte moral. No podemos seguir con un marco legal, pero no actuando necesariamente con la necesidad de la ética que debe estar presente. Así que no nos ha ido tan mal, tenemos que mejorar como siempre, perfecto, pero ahí estamos. Muchas gracias, Jaime. Gustavo, estamos encarando un plan, no sé si es el más ambicioso, pero realmente es muy ambicioso en cuanto a obra pública y no cabe duda que la obra privada viene por detrás. Quería preguntarte o que nos comentes sobre los requerimientos en cuanto a profesionales, técnicos y trabajadores que vamos a tener en los próximos años para poder cumplir ese plan. Bueno, gracias por la invitación, Juan. Es un placer estar acá. La realidad es que estamos ante un plan de infraestructura muy ambicioso y tenemos toda la confianza de que el actual gobierno tiene claro que es imprescindible incrementar la inversión en infraestructura económica y social y simultáneamente sabemos que con la nueva reglamentación de los créditos hipotecarios que le permiten a una familia acceder a su propia vivienda pagando una cuota no mayor que un alquiler a 20 o 30 años, esto hace que, sin ningún lugar a dudas, durante el año que viene va a empezar a haber una gran cantidad de edificios y viviendas en construcción en general para abastecer la enorme demanda que en este momento se dirige al producto terminado. Así que yo tengo la certeza de que no solamente el plan de infraestructura del Gobierno Nacional va a ser importante, sino también la inversión de los desarrolladores y de las empresas constructoras en esta enorme necesidad de vivienda que tiene la población. En este sentido, tenemos hoy graves problemas con ingenieros, con técnicos, con capataces, con personal especializado, también con personal de la UOCRA, y si bien tanto la UOCRA como el Ministerio de Trabajo como nosotros estamos haciendo una enorme cantidad de cursos a lo largo y ancho del país para tratar de incrementar los conocimientos y preparar a la gente para estas tareas, tenemos un enorme déficit. Y en este sentido quiero señalar una protesta contra los panelistas anteriores, no ustedes, sino los anteriores, Rovira, Cobos y Bilinqui, porque claro, escuchando a ellos, ¿quién va a estudiar ingeniería? Y la verdad que nadie, y nadie estudia ingeniería. Este es uno de los problemas que tenemos porque claro, los chicos, claro, estudiar ingeniería para hacer una obra vial, una obra de cemento, ladrillos, etcétera, etcétera, y a los chicos no les interesa, además de que son... o para ser, bueno, también para ser presidente, dice Jorge, es cierto. Eso es bueno prepararse, para eso es bueno prepararse. Pero la verdad es que tenemos un enorme déficit de estas carreras técnicas. Los chicos no quieren estudiar las ingenierías técnicas y los ingenieros que se reciben son ingenieros en informática, porque eso sí les atrae, pero no las ingenierías técnicas. Bueno, y lo mismo nos pasa con técnicos, capataces, etcétera. Y tenemos un problema grave, porque si el plan que mencionamos anteriormente se continúa, y yo tengo la certeza que va a ser así, necesitamos incorporar decenas de miles de trabajadores de la UOCRA, necesitamos 2.000 ingenieros más por año, 20.000 arquitectos y técnicos por año, digo, como mínimo, ¿no? Sí, 2.000 y se reciben 500, ¿no? Y se reciben 500 por año de ingenieros. Claro. Bueno, estamos lejísimos de poder satisfacer la demanda, entonces digo, más allá de que obviamente es mucho más atractivo lo que decían los oradores durante la mañana, creo que habría que hacer un esfuerzo importante. Nosotros lo hacemos, pero hasta ahora no con mucho éxito, como se demuestran las estadísticas, para que haya más chicos interesados en estudiar estas carreras, porque si no, no vamos a poder ejecutar las obras que tenemos que ejecutar, ¿no? Esa es la situación en que estamos. Veremos cómo se desarrolla en los próximos años. Muchas gracias, Gustavo.
Segunda y última pregunta para Jorge. ¿Se trabaja en nuevos acuerdos laborales por actividad, ministro? Así lo estamos haciendo. El ejemplo fue hace, no sé, Gerardo, casi un año atrás, con muchos de ustedes nos encontramos en una mesa en el Ministerio de Interior, donde nos pudimos decir todas las cosas que nos preocupaban, nos pudimos decir qué estábamos dispuestos a hacer para cambiar la realidad que nos tocaba, y a partir de ese diálogo, en este caso particular el sector de la construcción, donde Gerardo, José Luis Lingeri y otros participaron para poder acercar las miradas y las posturas del sector de los trabajadores, acercar a las empresas, el gobierno nacional, las provincias y las jurisdicciones que también tienen mucho para hacer y por decir, pudimos avanzar en acuerdos sectoriales que dieron certeza y previsibilidad, pudimos generar un marco normativo para poder avanzar, por ejemplo, con los créditos hipotecarios, para poder avanzar, como decía Gustavo anteriormente, en un programa de infraestructura muy novedoso y que apunta a darle un salto cualitativo a todo el resto de las actividades que nuestro país tiene que desarrollar, principalmente a las economías regionales. Es decir, que eso va generando esa certeza. Con Gerardo y también con otros dirigentes sindicales estamos mirando sector por sector. Y cuando vemos que hay cuestiones que son generales y hay cuestiones que son específicas. Las cuestiones generales están hoy en debate. Vemos una enorme informalidad en la Argentina, esa informalidad tiene que ser atendida porque si queremos verdaderamente decir que nuestro país tiene un valor en la justicia social, tiene que estar vinculado a que los trabajadores en Argentina tengan la cobertura de seguridad social que se merecen. Si queremos decir que la Argentina es un país que brinda oportunidades, tenemos que darles la certeza a través de nuestros sistemas educativos de darle una educación de calidad, como planteaba recién Mercedes. Y si queremos plantearnos como sociedad que queremos un dinamismo para que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de desarrollar sus talentos en la Argentina, sus habilidades y su proyecto de vida, tenemos que trabajar en la manera en que podemos atraer y acompañar las inversiones en Argentina con recursos humanos que tengan la calidad que se demandan a la altura de las circunstancias. Y eso lo hacemos dando esos debates, pero también lo hacemos dando cuestiones sectoriales. Voy a poner un ejemplo. Trabajamos en un sector de la energía, principalmente porque la Argentina tiene recursos extraordinarios en la provincia de Neuquén y las zonas aledañas, sobre todo lo que es el shale gas y el shale oil, que es hoy parte de la renovación de lo que está pasando en Añelo a partir de Vaca Muerta. Pudimos hacer una transformación de la adenda del sector de la producción de petróleo, dándoles certezas a nuestros trabajadores, pero también a las empresas sobre cómo acompañamos los mejores procesos productivos, mirando lo que estaban haciendo otros países. Hace menos de 6 meses pasamos de 1,5 fracturas por pozo a 6 fracturas. Eso es un salto de calidad productivo enorme. Eso produce más energía para la Argentina. Eso nos acerca más a tener independencia energética sobre la importación de combustibles. Eso nos acerca más a ir a un precio más accesible para la energía que tenemos que tener en la Argentina para poder desarrollar otras industrias. Bueno, eso fue a partir de un acuerdo maduro con dirigentes sindicales, dirigentes empresarios, gobernadores y el gobierno nacional. Creemos que hay mucho por hacer. También lo hemos hecho en el sector rural, hemos avanzado en más de 200 acuerdos. Hemos hecho en el sector automotriz, también hemos avanzado sobre eso. Pero no significa que no quede mucho por hacer. Hay nuevos temas, hay nuevos avances, hay cuestiones sobre las cuales no nos pudimos poner de acuerdo, pero que quizá hoy, viendo los resultados, podemos avanzar sobre cuestiones adicionales. Digo, hay mucho por trabajar y también tener claro que las reglas de juego que nos establecemos para esa discusión en los sectores son algunas sobre las cuales queremos construir las vigas maestras del país que queremos crear para los argentinos. Uno tiene que ver con decir la verdad. Confiar en los datos estadísticos, confiar en una metodología clara, científica, independiente y que nos diga la verdad de la situación. Nosotros reconocemos que en la Argentina todavía 1 de cada 3 argentinos está en situación de pobreza. Nosotros reconocemos que en la Argentina hay un problema en el sistema educativo. Hemos sido el primer gobierno que se dedica a evaluar a nuestro sistema educativo. Nosotros reconocemos que en la Argentina todavía hay más de 1,5 millones de desocupados.
Pero a partir de ese diagnóstico común nos ponemos a trabajar entre todos para ver de qué manera podemos aportar para resolverles esas cuestiones. Y ese es el verdadero debate. Y será sector por sector, y algunas cosas serán generales, pero van a tener la madurez de ir construidas a partir de un consenso, a partir de escuchar todas las voces y a partir de encontrar esas soluciones. Bueno, muchas gracias, Miguel. Por favor. Es evidente que no vamos a poder solucionar nunca un problema si no lo reconocemos, si no lo medimos, para empezar, ¿no? Mercedes, la pregunta para vos es, ¿se estudian cambios en los planes de estudio? Bueno, cambiar un plan de estudios en educación es más complicado que cambiar la constitución de nuestro país. Pero lo hemos hecho en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una reconversión de todos los planes de estudios de las escuelas técnicas y las bachilleres en su momento. A nivel nacional estamos trabajando con el INET, que está acá presente su director, y con todos los ministros y ministras de la Argentina para así repensar, más que el contenido curricular, que ahí hace falta tener muchas mesas de diálogo con el sector productivo de cada una de las jurisdicciones y nosotros estamos dialogando con el Ministerio de Trabajo y con el Ministerio de Producción para ver cuáles son las áreas de vacancias de la República Argentina y ver hacia el 2030 cuáles son aquellos espacios, aquellas regiones, aquellas industrias, aquellos servicios que realmente van a generar potencial de trabajo y no hay nadie más propicio que el Ministerio de Educación, el sistema educativo, para poder entregar a estas empresas, tercer sector, sector productivo, la mano de obra calificada y los jóvenes con el conocimiento necesario. Así que en ese punto hay un punto de inflexión entre planes de estudios que sí hay algunas jurisdicciones que hace 3, 4 décadas que no modifican los contenidos. Eso es grave porque genera una diferencia muy grande entre lo que egresa del sector educativo y lo que debería ingresar al sector productivo. Sí estamos trabajando en 6 capacidades fundamentales, las capacidades para el siglo XXI, que van a ser trabajadas en las escuelas secundarias a lo largo de todos los años, y sí el INET está revisando algunos tramos de las especialidades más importantes para poder, en conversación, como decía recién nuestro ministro Jorge, conversaciones francas, conversaciones sinceras con los sectores de cada una de las distintas jurisdicciones, de poder reconocer dónde está el punto de inflexión que haga que tengamos el problema severo que tenemos en la Argentina de la no terminalidad de la escuela secundaria. Esto es un síntoma y estamos dedicándonos cada día a trabajar en esta situación. Ahora, sí la escuela secundaria debe revisar sus planes de estudios, en algunos casos, pero nosotros a nivel nacional ya tenemos lo que se llaman los núcleos de aprendizaje prioritarios, que los estamos llevando a objetivos más concretos de logro para que no sea un universo de palabras que no dicen nada, sino al sistema educativo le sobran las palabras a veces y queremos ser bastante más efectivos, ver qué es exactamente lo que un joven necesita para poder promocionar. Nos importa que ingresen y egresen de la escuela secundaria. Y esto también es un debate que se está dando en el sistema universitario respecto de la generación de ingenieros que estaban manifestando recién o del estudio de las carreras duras. Ese desamor o esa convicción de que yo no puedo estudiar una carrera dura inicia en la secundaria. Con un problema en la secundaria. Con un problema severo de la no comprensión de textos, la no comprensión de la matemática, y estamos orientando toda nuestra formación docente y la mejora del aprendizaje en estas dos disciplinas que son sin ninguna duda las que son la base fundamental para todo lo demás. Sin comprensión de texto no hay comprensión de consigna de ninguna dimensión de ningún proyecto. Y este temor a las ciencias duras se comienza en la escuela secundaria. Así que ese es un foco, y las carreras universitarias en el mundo y acá en la región y en la Argentina están analizando la duración de la carrera. Nosotros tenemos un promedio de 7 años para el egreso de un ingeniero al mercado laboral. Entonces, esto sin ninguna duda ya en Europa se está analizando acortar las carreras, no acortar saberes y no dejar por fuera los saberes necesarios para que un ingeniero, un médico y sus profesiones tengan las características que tienen que tener. Sí, no demorar tanto tiempo en que los jóvenes puedan ingresar al sector productivo. Bueno, muchísimas gracias Mercedes.
Gerardo, considerando tu rol en la OIT y tu experiencia internacional, ¿cómo ves la situación laboral en nuestra región? Creo que es un gran desafío. Nuestra región está en vía de desarrollo, por lo tanto hay muchas cosas por hacerse, tanto a nivel estructural, en todo sentido. Sobre la valoración de las instituciones, la seguridad jurídica, son, digamos, herramientas fundamentales para el diseño sustentable que necesita cada uno de nuestros países. Creo que la experiencia que hemos desarrollado en el Mercosur nos da la oportunidad de un trazado positivo, teniendo en cuenta que el diálogo social está ciertamente garantizado, más allá de los matices políticos, más allá quizás de las dificultades que pueda traerse, existe una convicción de los distintos sectores que participan, desde los actores sociales y el rol protagónico que juega el Estado, en que la mesa del diálogo tiene que ser constructiva y tiene que generar resultados. De esto no podemos hablar en la misma manera en el resto de América Latina, donde el diálogo social es artificial o virtual. Por lo tanto, vale la pena decirlo porque justamente hace de que nuestra región, Mercosur, a pesar de todas nuestras dificultades y nuestros problemas, indudablemente existen criterios y valores de resultado en la responsabilidad del diálogo social, tanto en la responsabilidad que tiene el Estado como tal, pero también de los actores sociales, que son las empresas y las organizaciones sindicales. Desde el punto de vista de lo que es la experiencia argentina, indudablemente me parece que podemos ser un ejemplo, con todas nuestras dificultades, ¿no? Podemos ser un ejemplo, es decir, porque existe esta posibilidad en la dinámica de asumir responsabilidades para ver cómo podemos sumar una masa crítica positiva, tratando de mirar el medio vaso lleno y no el medio vaso vacío. Y dentro de lo que significa el debate político y la alternancia del poder político, me parece que tenemos que tener algunas políticas de Estado que tengan que estar como pilotes más allá de la temporalidad o más allá de la circunstancia política. Es decir, la realidad de la Argentina en diseño geopolítico industrial no tiene muchas variables, es decir, nosotros debemos ser un país exportador, con el mercado interno nos queda un 30% de nuestra población en la calle, por lo tanto, la única manera de poder responder en las mismas condiciones a toda nuestra sociedad asalariada es teniendo un país que tenga competitividad, que sea abierto, inteligente, para saber de qué manera en la negociación del balance comercial exportamos más de lo que importamos. En eso necesitamos de que nuestras empresas sean competitivas, sean eficaces, que la productividad, cosa que mucha gente le tiene miedo, yo no le tengo miedo, yo discuto los convenios en muchas de las obras de infraestructura. Juan, Gustavo, ustedes lo saben, aquí está la empresa Techin, está Rogio, que discutimos por productividad y la verdad que la discutimos porque forma parte, digamos, del trazado de lo que significa la eficiencia, pero no solamente la eficiencia y la capacidad que tiene que exponer el trabajador, que en última en la cadena productiva es el que de menor gravitación tiene, sino que tiene que ver con la capacidad y el diseño que tiene la empresa como tal para el comportamiento de ser eficaz, eficiente y generar la posibilidad de la productividad. Es decir, si nosotros tenemos un trazado de esa característica, seguramente vamos a ser un país competitivo, vamos a ser un país que vamos a poder ganar mercado y de esa manera resolver el tamaño de gravedad que vive la sociedad argentina, donde tenemos una población importante que está sumergido en la pobreza y en la desocupación. Y en ese aspecto, en nombre, digamos, de mi responsabilidad estar en el orden internacional, de estar en la OIT y también ser parte del debate que se presenta en el movimiento sindical, yo quiero decir una encuesta que hemos mandado a hacer, hecho por sociólogos, donde dice, en total de jóvenes tenemos 7.500.000 en Argentina, más o menos 7.500.000 en Argentina. Jóvenes que están desempleados, que dejaron de estudiar, 388.000. Jóvenes desempleados que dejaron de estudiar y que tienen responsabilidad familiar, es decir, que tienen una familia a cargo, 53.000. Jóvenes que están con empleos precarios,
y no estudian 944.000. Jóvenes que no trabajan, no estudian, ni buscan trabajo, que están inactivos, 1.100.000. En total, eso significa que tenemos una masa crítica negativa a la que hay que atender de 2.480.000. Sobre la base de que tenemos jóvenes 7.500.000, significa que esto representa un 34%. Esta es la realidad. Y esta situación que estamos dando a conocer, que está hecha por un equipo de sociólogos en la relación de la UNESCO y de otras entidades de reconocimiento internacional, hace de que no sea solamente, digamos, yo como dirigente sindical, sería un irresponsable pensar que solamente eso depende digamos, del poder político o de quien gobierna. Es decir, yo tengo que también asumir una respuesta y generar una propuesta. Ustedes como empresarios también de la misma manera tienen que asumir una responsabilidad social y decir, a ver, ¿cómo generamos una ecuación para tratar de resolver este problema? Y si por un lado, como decían recién, el tema de la caída que hay en la deserción escolar, tanto primaria como secundaria, y después los ni, como se llama, hace de que tengamos una responsabilidad en general, estructural, que debemos atender en toda su dimensión. Y creo que por eso el diálogo social, el entendimiento, la autocrítica y la oportunidad de decir, bueno, este es el problema que tenemos que resolver, es el único camino, me parece, para llevar una respuesta contundente. Ahora, tenemos que ser sinceros también, y nosotros lo decimos, de un día para otro esto no se va a resolver. El problema es que seamos sustentables, ¿no? Y que más allá de la alternancia y los avatares políticos, sea una política de Estado terminar con este flagelo. Perfecto, Gerardo. Muchas gracias. Ingeniero Jaime Molina Ulloa, ¿cuál es el papel de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción como difusor de la innovación? Gracias. Sí, nosotros en la federación agrupa a las 18 cámaras de construcción de los 18 países latinoamericanos, más Colombia, que tiene 2 cámaras que pertenecen a la federación. Siempre estamos promoviendo no solo la innovación, sino la formalidad de las empresas. Y para tener empresas formales necesitamos reglas claras, reglas económicas claras, reglas laborales claras, porque si no, no se puede innovar. El reto de esa estabilidad que se requiere nos lleva a producir esos encadenamientos y esa formalidad que hay que transmitir, pero cuesta mucho ser informal, por lo menos en Latinoamérica. Ser formal es muy difícil y debería ser al revés. No sería, lo que tenemos fácil es ser informales y sale más barato ser informales. Hay que ser formal, pero los estados deben de dar las condiciones, y no quiero decir con eso nada regalado, las condiciones que se deben cumplir, trabajar y organizar. Tenemos la idea de que la OIT es un organismo, la OIT somos los 3 grupos. Están el sector laboral, está en el Estado y estamos los empresarios, que en una organización que se llama la OIE, que casi nadie conoce, la Organización Internacional de Empleadores, y es parte de la OIT. Y ahí es donde tenemos que empezar a cambiar nuestro tipo de relación. La relación que hemos tenido histórica entre esos 3 sectores no ha sido la mejor. Y hay que promover eso. Y la FIC insiste, repito, en que logremos la formalidad de las empresas, pero eso se logra con buenas condiciones. En un Estado con una inestabilidad económica es muy difícil, en un Estado con una inestabilidad laboral es muy difícil. Y debemos de insistir en eso. Y ahí la mejor educación nos lleva a situaciones menos vulnerables, porque nos da capacidad de entendimiento, nos da capacidad de poder discernir, nos da capacidad de poder modificar las cosas como siempre lo hemos hecho, que ese es otro problema que se nos viene. Siempre lo hemos hecho así ha salido bien, no. Como le dije al principio, este mundo cambia a una velocidad pavorosa. Yo estudié con una regla de cálculo que la tengo ahí en la oficina enmarcada,
Y los nuevos ingenieros dicen, ¿usted sabe qué es eso? No, no sé. Y no pueden creer que uno estudió con esa regla de cálculo. Bueno, ese es el cambio importante y la modificación de las costumbres y a dónde tenemos que enfocarnos. Yo quiero acabar con una cita de nuestro expresidente, el doctor Oscar Arias, el Premio Nobel de la Paz, que en un discurso hace tiempo dijo algo que me quedó muy grabado. Y decía que un desertor de los sistemas educativos hoy es un pobre en potencia. Y eso es tan cierto, pero tan cierto, porque no hay manera de surgir, no importa qué nivel económico, si uno no tiene una base de educación. Y como dije antes también, esa base de educación es lo que da, es tranquilidad, es entender lo que está pasando, es estar informado. Y eso también estamos siempre promoviendo el INFIC. El premio de responsabilidad social que mencioné también antes es un premio que ya tiene sus años y da frutos y logra que las empresas constructoras, como todos los que estamos aquí presentes, lleven ese bienestar a todo el mundo. Bueno, Jaime, muchísimas gracias. Y ya para terminar, Gustavo, como dueño de casa, te voy a pedir que hagas un cierre y las conclusiones. Bueno, yo, claro, como uno más de esta casa, voy a pasar un aviso parroquial. Y esto es que estamos hablando de educación, de deserción, de marginalidad, y también estamos hablando de excelencia en la educación y los desafíos del futuro. Pero la realidad es que es inviable que una persona acceda a una educación razonable si su hábitat no es bueno. Es decir, si no tiene una vivienda digna, si no tiene acceso a agua y cloacas, si no tiene pavimento y luz, es inviable pensar que va a ir a una escuela, se va a esforzar por estudiar, porque probablemente las necesidades de ese sector de la población estén absolutamente alejadas de ir a la escuela, y ya ni siquiera hablo de la escuela secundaria, ni tampoco de la universidad, sino incluso de la escuela primaria. Lo que quiero decir es que junto con todos los esfuerzos que se hace en materia educativa a través del Ministerio de Educación, directamente o desde nuestras organizaciones, la nuestra como la UOCRA, o el Ministerio de Trabajo con toda la capacitación posible, también es indispensable hacer un enorme esfuerzo para recrear la infraestructura social que nuestra gente necesita para poder pensar resueltas esas necesidades insatisfechas, para poder pensar que tiene que educarse y estudiar. Y este creo que era el mensaje final que quiero pasar. Bueno, no soy obviamente el indicado para hablar de educación, creo que los panelistas anteriores son mucho más que yo, pero quería redondear con eso del acceso al hábitat. Bueno, muchísimas gracias a todos los panelistas, Mercedes, Jorge, Gerardo, Jaime, y nos vemos en la... No, a vos. Le damos las gracias al licenciado Juan Chidiac por la coordinación de esta mesa de diálogo.